Saludos queridos amigos oyentes, cofradías, hermandades y amantes de la Semana Santa y procesiones de gloria de Valladolid. Gracias por escucharnos en la primavera, en la Pascua, en Pentecostés de 2023. Bienvenidos a Hermanos Cofrades. Y seguimos haciendo Radio Cofrade casi 2 meses después de que la Semana Santa de Valladolid terminase. ¿Por qué nos gusta? Porque queremos haceros llegar todas estas fiestas, esas procesiones de gloria que tienen mucha devoción y mucha raigambre en Valladolid y en el resto de España. Porque en Pentecostés hay una gran fiesta en el sur, con mucha repercusión en España y en el resto del mundo. El Rocío, sí, ya lo sé que lo sabéis. Pero en Valladolid tenemos la nuestra, otra gran fiesta, muy nuestra, a la que acuden miles y miles de vallisoletanos. Nada más y nada menos que la Romería del Carmen Extramuros. Roberto Alonso, hermano mayor, saludos, bienvenido. Llevábamos varios años con el proyecto de este programa, algunos años, y por fin ya estamos aquí y lo estamos cumpliendo. Efectivamente, qué ganas teníamos. Pues es verdad, Raúl, buenos días a todos, hermanos cofrades que nos escucháis a través de las ondas. Por fin hemos podido venir hasta este hermoso santuario del Carmen y realizar in situ este programa dedicado a esta hermosísima fiesta, iba a decir desconocida, aunque creo que ya no tanto, pero que hay que seguir rescatando para Valladolid y los vallisoletanos. Miguel Ángel Alonso, Lucito, saludos, bienvenido. Que me da mucha alegría saludarte en esta fiesta tan grande en Valladolid y después de un mayo repleto de festividades y procesiones, Cruz de Mayo, Fátima, San Pedro Regalado, San Isidro, la Encarnita, y seguro que has ido a todas, no te has perdido ninguna. Que te he visto yo por las fotos por ahí, ¿no? Buenos días, lunes de Pentecostés, o lo que es lo mismo, la conmemoración de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles reunidos en torno a María, 50 días después de la resurrección de Cristo, una festividad que supone el colofón al tiempo litúrgico de la Pascua. Buenos días, queridos hermanos cofrades, y saludos cordiales también a todos los amigos que nos escuchan. Como siempre, es todo un placer compartir una vez más estos minutos con vosotros, hoy dedicados a esta histórica celebración en honor a la Virgen del Carmen. Bien decís, hemos disfrutado de un mes de mayo pródigo en celebraciones procesionales, cuyo broche de oro lo pone en esta festividad nuestra célebre y tradicional romería en honor de la Virgen del Carmen, una devoción muy arraigada desde antiguo en la ciudad de Valladolid y también en nuestra provincia. Como dijo Benedicto XVI, no hay iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin la Virgen María. Muy bien, Miguel Ángel. Y además es que no exageramos cuando decimos que es una gran fiesta, porque aquí donde estamos ya huele a parrilla. Se escuchan las jotas, los bailes, el barullo de la gente, la bota de vino que corre de mano en mano. Así que es una fiesta que os recomendamos no os perdáis, porque es digno de ser vivida y que lo disfrutéis como todo el mundo. Y os preguntaréis que por qué sabemos todo esto. Porque estamos grabando, Roberto, este programa desde el epicentro de la romería. Y ya por cierto nos presentas a 2 magníficos amigos que están aquí con nosotros. Pues sí, es verdad, estamos en este hermosísimo santuario desconocido, la verdad es que es muy desconocido, hemos estado haciendo una visita guiada antes de comenzar el programa y la verdad es que contiene auténticas joyas y agradecemos, como no, a Jorge Ramírez y a Miguel Erguedas, que por cierto también somos hermanos cofrades de otra hermandad, de la Piedad, así que nada, muchas gracias a los dos por habernos invitado, por habernos abierto las puertas de este hermoso santuario y por haber podido realizar aquí y grabar este programa desde el interior de esta hermosa iglesia vallisoletana. Extramuros de la ciudad, como bien indica su nombre, y que debe ser conocida y visitada por vallisoletanos con tanta historia y tanta devoción. Pues nada, también queremos dar las gracias a nuestro amigo Sergio Serrano, vicesecretario de la Hermandad, que está por aquí, que no ha querido hablar por el micrófono. Sergio, te voy a tirar de las orejas, pero bueno, tienes el micro abierto, por si quieres venir en aquel momento, puedes hablar lo que quieras. Pues Miguel, Jorge, Sergio, muchísimas gracias, bienvenidos, bien hallados a vuestra casa. Por cierto,
es cierto que lo que decía Roberto, el santuario que tenéis aquí, unas obras de arte maravillosas, luego Miguel nos hablarás de esas obras de arte que son muy desconocidas en Valladolid, lo que hay aquí, fíjate. Es más conocido por la fiesta, por la romería y no por las verdaderas obras de arte que están cobijadas aquí en este precioso santuario. Porque hay unos cuantos Gregorio Fernández, Miguel. Pues muy buenas tardes, Roberto, muy buenas tardes, Raúl. Cierto es, hay Gregorio Fernández, hay Luis Salvador Carmona, hay obras de muchos artistas, pero también obras que representan muy bien la devoción, ¿no?, de los vallisoletanos, nuestra esencia, nuestra identidad, y esperemos pues que este programa nos sirva para hacer publicidad de este santuario mariano, ¿vale?, y atraiga pues a muchos visitantes, curiosos, devotos y vallisoletanos que no lo conozcáis. Y Jorge, que nos hable un poquito, que tiene la iglesia perfectamente adornada, como es, sabe él buen hacer estas cosas. Bueno, pues muy buenas a todos y bueno, pues es lo menos que podemos hacer para celebrar estos días y para que la gente al acercarse a estar con la Virgen del Carmen, pues bueno, pues también ayuda a la belleza, ¿no? También ayuda a llegar a Dios y a llegar a la Virgen. Entonces, pues hacemos lo posible para que eso sea así. Muy bien. Bueno, pues es un lujo, desde luego que sí, queridos amigos oyentes, poder estar aquí hoy con todos vosotros, con los hermanos de la hermandad, nunca mejor dicho, de Nuestra Señora, la Virgen del Carmen Extramuros, porque luego cuando acabemos el programa, chicos, quiero probar ese choricito que ya huele desde aquí, una chuletilla de lechazo, un baile, algo tendremos que hacer, ¿os parece bien? Bueno, y por supuesto que vamos a disfrutar de la romería de la Virgen del Carmen Extramuros. Pero vamos a hacer un poco de historia, queridos amigos, y vamos a empezar por los carmelitas descalzos, Roberto. Pues sí, al parecer, después de la visita de Santa Teresa de Jesús que realiza Valladolid y la fundación de los diferentes conventos femeninos por Castilla, se palpa la necesidad de fundar un convento masculino de carmelitas en esta villa castellana, y así quedó reflejado en algunas cartas de la propia santa allá por el año 1568. Se eligió el paraje que llamaban de San Alejo entonces, donde ya existía una ermita pequeña dedicada a este santo, cuya festividad se celebraba el 17 de julio. Así pues, en el año 1581 ya tenemos frailes asentados en la ermita y en 1583 van a construir convento. La iglesia es de cruz latina, de estilo clásico, y en 1739 hacen reforma y construyen la capilla de San Joaquín, que hemos estado viendo antes, preciosa, y Nuestra Señora de la Mano. El monasterio debió tener una gran importancia en Valladolid, pues hasta aquí venían a encomendar su alma mucha de la nobleza vallisoletana de entonces y las familias más destacadas de la ciudad, como por ejemplo don Ignacio Pimentel, conde de Luna, o don Pedro de Zamora, presidente de la Real Chancillería de Valladolid. Tenemos que recordar que en el año 1587 se celebró en este convento el cuarto capítulo provincial de la Orden Carmelita y que posteriormente se cambió la advocación principal del convento, pasando de la de Nuestra Señora del Consuelo a la de Nuestra Señora del Carmen. Ya en el siglo XVIII el convento entró en una clara decadencia y años después se construyeron las huertas y tierras del monasterio, el cementerio de Valladolid, ya que Carlos III promulgó una real cédula en el año 1784 que obligaba a ubicar los camposantos a extramuros de la ciudad, pues se prohibía enterrar a los fallecidos en las iglesias. Y así sucedió en 1833, tras expropiarse dichas zonas conventuales, pues se construyó, como bien digo, el cementerio del Carmen. Esto agudizó aún más la crisis de los carmelitas, quedando únicamente la iglesia como capilla. Poco después se derribó el convento, sirviendo sus propias tapias para delimitar el nuevo recinto funerario. El primer enterramiento se realizó el 28 de julio de 1833. Algunos autores, según lo que he podido leer, retrasan el primer enterramiento al 1 de septiembre. Pero bueno, como no estábamos ninguno allí, no podemos darle. No lo podemos certificar. Como bien decía, el camposanto tomó el nombre del convento y por el que en la actualidad se le sigue conociendo, Cementerio del Carmen, quedando la iglesia, como decía, como capilla del cementerio. Pero se mantuvo la devoción, culto y cuidado de la imagen de Nuestra Señora del Carmen en las manos de los labradores de la zona, quienes en el año 1840 constituyeron la hermandad o cofradía.
vamos a hablar de la devoción en Pentecostés a la Virgen del Carmen. Como bien digo, la cofradía se organiza en 1840 y fue promovida por hortelanos muy devotos de la Virgen del Carmen que allí se encontraba depositada. Fue autorizada esta fiesta siendo obispo de Valladolid entonces don José Antonio Rivadeneira, y el 5 de junio de 1848 el ayuntamiento autoriza celebrar la romería y comienzan a celebrar reuniones, la primera el 12 de junio de 1853 en la sala de ánimas pobres de la parroquia de San Pedro Apóstol. Van a redactar sus primeras reglas como hermandad en el año 1860, aprobándolas el entonces obispo de Valladolid, don Luis de la Lastra. Así pues, el 1 de enero de 1861, la cofradía comienza a existir jurídicamente como tal, aunque decimos que es de 1840. La imagen y la capilla de Nuestra Señora del Carmen es propiedad de los herederos de don Diego González de Gurrea, y así se le reconoce a su descendiente en 1865, a don Manuel López Puga de Gurrea, quien a su vez cede a la devoción o hermandad sus derechos. Eso sí, se reservaba la opción de llevar el estandarte en las procesiones. Por otro lado, el ayuntamiento fue otorgando diversas ayudas para las diversas reparaciones que había que hacer en el templo, quedando como patrono del mismo y autorizando a la devoción a recibir donativos para la conservación de la iglesia. Bueno, luego como tenemos aquí a Miguel Herguedas, que es doctor en Historia del Arte, y a Jorge, que aparte de ser secretario de la hermandad, es florista, que adornará precisamente la Virgen, pues luego nos hablaréis más detenidamente de la Virgen, pero Roberto, vamos a dar dos pinceladas de la Virgen de obra de Gregorio Fernández. Pues al parecer la imagen de Nuestra Señora del Carmen estaba ubicada en la primera capilla del lado del Evangelio. Así, en el año 1861 se decía: en su iglesia hay una capilla donde se venera a Nuestra Señora del Carmen, cuya efigie es obra de Gregorio Fernández, siendo tan grande el culto y veneración que se profesa a esta sagrada imagen, que se halla dicha capilla enteramente cubierta de las ofrendas y votos que en ella han depositado los enfermos curados por su intercesión. Y en los días de Pascua de Pentecostés, en que se celebra su función, acude un numeroso concurso de los pueblos inmediatos, siendo con este motivo una de las más animadas romerías de esta ciudad. En 1864, don Mariano González Moral amplía algunos datos y dice que en esa capilla que citábamos hay una preciosa imagen de Nuestra Señora del Carmen, obra de Gregorio Fernández, a quien profesa gran devoción la devota Valladolid, y una asociación piadosa con intervención del arzobispado que anualmente en los días de Pascua de Pentecostés pues celebra solemne romería. Bueno, ya que estamos, Miguel, venga, lánzate ya. Pues Cuéntanos algo de la imagen de la Virgen del Carmen. Como has indicado, Roberto, aquí estos testimonios, ¿no?, pues demuestran precisamente la relación, ¿no?, de esta Virgen con la ciudad de Valladolid y con los pueblos de alrededor, ¿no?, esa devoción fuertemente arraigada de esta imagen, como bien dicen, ¿no?, de Gregorio Fernández, que sigue el modelo que Gregorio Fernández crea y de las cuales, bueno, pues hay montones de imágenes, ¿no?, que siguen este tipo de escultura. La inicial, supuestamente, pues se hizo para el convento de los Carmelitas Calzados, que se encontraba detrás del Campo Grande, donde hoy está el hospital militar, el antiguo hospital militar, ¿no? Esa imagen, pues no sabemos dónde está actualmente, pero bueno, tenemos esta que ya desde antiguo, bueno, pues demuestra una fuerte devoción. Aquí en la iglesia habéis visto que hay cuadros que reproducen esta imagen, que por lo visto, bueno, pues se pintaban ahí en la calle Santiago y se distribuían, y ya nos muestran pues esa devoción a la imagen de esta Virgen
vestida con el hábito carmelita, con esos plegados propios de Fernández, esos rizos delicados que tiene el Niño Jesús y que, bueno, pues son maravillosos, ¿no? en ese caso. No es la única imagen, ¿no? También tenemos la Inmaculada, Nuestra Señora del Consuelo, que fue la que presidió durante mucho tiempo esta iglesia, esta Inmaculada, que actualmente se encuentra ahí en una capilla del lado del Evangelio y que, bueno, pues es otra de las obras maravillosas. Está expuesta recientemente en las Edades del Hombre y, bueno, y ello nos ha llevado también a darle un lugar cercano al pueblo ahora tras su traída, y queremos también, bueno, pues impulsar un poquito la devoción hacia esta talla. También otra imagen importante que tenemos es Santa Teresa, ¿no? Ya que te has metido a hablar de obras, Santa Teresa de Jesús, que es seguramente el primer modelo que se hizo tras la beatificación de la santa, ¿vale? Y que, bueno, pues es otro modelo que crea Gregorio Fernández y que tiene gran difusión, ¿no? De Santa Teresa, pues aquí tenemos su obra primigenia y que recientemente también ha desfilado por las calles de Valladolid con motivo del centenario, del quinto centenario de la canonización de la santa que el año pasado en octubre, ¿no? El año pasado en octubre, correcto. Sí, con motivo, bueno, pues también de la canonización que se hizo a los santos por parte del Papa Gregorio XV en el año 1623. Una imagen que asemeja un poquito a la del Museo de Escultura. Pero sí, sin duda esta la más bonita. Esta es la más bonita de todas. Sí, hay que tirar esta tiene un cariño especial, entre otras cosas porque se encuentra en una iglesia, lo cual, bueno, y se encuentra en su retablo. Eso es importante, en su contexto, ¿no? Lo cual, bueno, pues también muestra precisamente eso, el arraigo, cómo estas imágenes se hacían para ser colocadas en iglesias y ser observadas desde un punto de vista, ¿no? Como la tenemos ahí. Y bueno, pues también... Luego tenéis también el crucificado, un crucificado precioso, más pequeño del natural, ¿no? Pero muy bonito. Una maravilla que se asemeja mucho al Cristo del Consuelo de Zaratán, por ejemplo, ¿no? Eso es que precisamente, como bien has dicho, Roberto, es que es de la misma etapa que el Cristo de Zaratán, que el Cristo del Amparo de Zaratán. Digo, perdón, he dicho Consuelo, Amparo, perdón. Un poquito más pequeño es este, pero también, bueno, pues con innumerables detalles, ¿no? Que muestran, bueno, pues la calidad, la gubial, el dramatismo, ¿no? De Gregorio Fernández, en este caso bastante contenido en ese caso, pero bueno, pues una anatomía espectacular en ese caso que le lleva a Gregorio Fernández. Creemos que esa imagen se encontraba en el coro originalmente, ¿vale? En el antipendio, ¿no? del coro colocada. Lo que podemos decir de ella en relación a la... Perdona que te interrumpa, Miguel, es sorprendente. Recuerdo en esta cuaresma pasada, cuando hemos hecho el programa dedicado a la cofradía del descendimiento, también nos hablaron de la cantidad de Gregorios Fernández que hay en la iglesia de San Miguel, y muchos vallisoletanos desconocíamos esos datos, igual que lo que tenéis aquí en este precioso santuario. Es impresionante. Ahí está. Bueno, Gregorio Fernández trabaja precisamente en un momento en que Valladolid se están construyendo estas iglesias. Bueno, la de parroquia de San Miguel era el antiguo colegio de San Ignacio, ¿no? De los jesuitas, y esto era el Carmen Descalzo, ¿no? Que es otra de las órdenes, ¿no? Que adquiere gran presencia en España tras el Concilio de Trento, sí. Y que, bueno, pues precisamente estos santos que son beatificados, Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, junto con Teresa de Jesús, San Isidro Labrador y San Felipe Neri, ¿no? Son imágenes que reproduce precisamente Gregorio Fernández muy a menudo, su modelo se reproduce muy a menudo, y que precisamente, bueno, pues nos muestra la importancia de nuestra ciudad en el ámbito artístico, ¿no? En ese caso, e histórico, por otro lado. Bueno, queridos oyentes, si queréis otra masterclass sobre arte, ya habláis con Miguel Herguedas, venís aquí al Santuario del Carmen Extramuros y preguntáis por él. No, desde luego, Valladolid ha sido siempre una cuna de grandes personalidades en el mundo didáctico de la historia del arte. Por supuesto, y a las pruebas nos remitimos y bueno, la somos unos es que, privilegiados en Valladolid. Aparte de eso, decir que Valladolid yo creo que es una gran desconocida, incluso para los propios vallisoletanos, porque no sabemos la riqueza patrimonial, artística, pictórica, escultórica que tenemos y que no apreciamos o que no sabemos. Vamos a reivindicar lo que tenemos. Entonces luego tiene ahí Jorge una idea propuesta que nos va a contar para ver si coge auge y puede llegar a buen puerto. Luego nos la cuenta. Luego en el tiempo de tertulia.
sí, vamos a seguir con la fiesta y vamos a hablar de las rogativas y de las procesiones. Roberto. Pues mira, la primera rogativa tiene lugar en el año 1868 por una sequía que duraba 13 meses. En el año 1896, y en ocasión de otra enorme sequía, por segunda vez fue trasladada a la Virgen del Carmen en procesión solemne por rogativa hasta la parroquia de San Pedro. Lo mismo ocurrió en otros años de principio del siglo XX, como 1903 y 1929, cuando los labradores del Sindicato Agrícola Católico de Valladolid acordaron sacar también a la imagen. Mientras tanto, se aprobó un nuevo reglamento por los hermanos cofrades en el año 1888 por Benito Sanz y Forés, arzobispo de Valladolid. Debemos destacar la procesión extraordinaria que tuvo lugar el 30 de octubre de 1904, cuando hasta este templo llegó la imagen de la Virgen de la Peña de Francia, otra de esas imágenes también olvidadas y que recibe culto en el retablo mayor de la iglesia parroquial de San Martín, y que así lo describió Casimiro González García, ¿no? Decía: la venerable cofradía de María Santísima de la Peña de Francia conmemoró el 50º aniversario de la declaración dogmática del misterio de la Inmaculada Concepción con una solemne procesión de peregrinación con aquella aparecida, antigua y milagrosa imagen, hasta la iglesia del Carmen Descalzo, en la tarde del 30 de octubre de 1904, cuyo acto constituyó un verdadero acontecimiento religioso en Valladolid. En el santuario de Extramuros, aquí se conserva un cuadro conmemorativo de dicha peregrinación. La imagen del Carmen también participó por primera vez en el Corpus, fue el domingo 18 de junio de 1922, y como ese día estuvo lloviendo, ese jueves estuvo lloviendo, año en que también se dio por primera vez al pueblo la bendición con el Santísimo Sacramento desde la terraza de la casa consistorial, se volvió a salir, me parece que el domingo siguiente, ¿no? Eso. O sea, como llovió el jueves, la procesión se trasladó 18 de junio. Al domingo 18 de junio. Qué buen día para nacer. Qué buen día para nacer, 18 de junio. Muy bien, de hecho estaba en auge toda esta recuperación de religiosidad popular. Bueno, ¿por qué se realizó la petición de coronación canónica? Pues al parecer la devoción que había por la imagen del Carmen llevó a plantear la necesidad de una coronación canónica a esta imagen, ¿no? Se puso de manifiesto por los hermanos cumplir un proyecto desde hacía tiempo acariciado, y era la coronación solemne de la imagen. La Asociación de la Prensa iniciaría una suscripción popular con objeto de adquirir la corona para la Virgen. Sin embargo, este proyecto de coronación aún no se ha hecho realidad. En 1975 se procedió a restaurar dicha escultura, y también hubo diferentes reformas estatutarias, también por Delicado Baeza en el año, por ejemplo, 1977, y en 2018 también Monseñor Luis Javier Argüello García, vicario general entonces, va a recibir un documento de gran importancia para la historia de la hermandad, porque es el decreto firmado el 1 de noviembre de 2018 por Ricardo Blázquez, en el que se confirma la fundación de la cofradía en el año 1840, ¿no? Estoy correcto, ¿no? Eso es. Y en la historia más reciente de la antigua devoción cabe destacar dos acontecimientos que tuvieron lugar en el año 2015. Por un lado, los actos extraordinarios con motivo del 175 aniversario de la antigua devoción, y por otro lado, el hermanamiento con la cofradía de Nuestra Señora del Carmen de Delicias, que tuvo lugar el 12 de julio de 2015. Durante los días 4 y 5 de julio de ese 2015, la imagen del Carmen visitó la ciudad de Valladolid, hecho que no sucedía desde comienzos de la década de los años 70 del pasado siglo XX. En esta visita extraordinaria se enmarcaba dentro de esos actos conmemorativos, como decimos, del 175 aniversario de la fundación de la antigua devoción de Nuestra Señora del Carmen de Extramuros. Bueno, ¿y qué puedes contar a nuestros oyentes en relación a los altares? Pues nada, que ese día en esa procesión hubo varios altares que se formaron por diferentes cofradías. Por ejemplo, la Ilustre Cofradía Penitencial del Señor de las Angustias, en su fachada principal colocó la imagen de San José, por ejemplo, y en la parroquia de San Martín también se coló la imagen de Nuestra Señora de la Paz.
que procedía de la comunidad franciscana de las Descalzas Reales de Valladolid. Y por otra parte también la Cofradía de la Piedad optó por una imagen de Nuestra Señora del Carmen que se venera también en esa iglesia parroquial de San Martín. Queridos amigos, yo creo que vamos a entrar ya en tertulia, porque hoy estamos ya a 26 de mayo, viernes, empezamos ya. Por eso, la primera pregunta es para vosotros, para el secretario, para Jorge, las actividades, el programa de actividades que tenéis para estos días. Bueno, pues empezaremos mañana sábado con la imposición de misa solemne, imposición de escapularios a los nuevos cofrades. Eso será a partir de las 5:30 de la tarde. Y a las 7 de la tarde, Javier Burrieza hará una conferencia llamada del convento del Carmen Descalzo a la romería de Extramuros. ¿Por qué? Porque se cumplen 175 años de la romería, de la recuperación de la romería, puesto que los carmelitas, los frailes ya celebraban la romería. Y la cofradía pide los permisos en 1848, celebrándose la primera romería o la recuperación de la romería en el 49, por lo tanto cumplimos los 175 años. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, tendremos Rosario de la Aurora desde la iglesia de San Pedro Apóstol a las 7 de la mañana para celebrar aquí la misa en el Santuario del Carmen a las 8 de la mañana. Tendremos misa a las 11, a las 12 y a la 1. En todas esas misas se solicita una limosna para el arreglo floral de las andas, para hacer partícipes a todos los cofrades, a todos los devotos, a todo el pueblo vallisoletano de ese adorno. Por las tardes se bajan las imágenes, se ponen en sus andas, se adornan, y al día siguiente pues empezamos. Es un día pues para aquí, para la casa, es muy especial, pero aparte de eso es un día muy intenso. Tenemos 11 misas, empezamos a las 6 de la mañana. El lunes, que aunque parece que a las 6 de la mañana no viene nadie, es una de las misas más concurridas. Toda la gente antes de ir al trabajo, hay muchísima gente de Valladolid y de alrededores, como os decía antes Miguel, que se acerca aquí a ver a la Virgen y a San José también, que parece que a veces nos centramos en la Virgen y se nos olvida San José. Porque en la procesión salen los dos, ¿no? En la procesión sale la Virgen del Carmen Niña o la Marquesa, porque durante mucho tiempo estaba guardada en la capilla de los marqueses de Alonso Pesquera, San José y la Virgen del Carmen. Claro, todas las miradas siempre son para la Virgen, ¿no? Pero San José también... San José en este caso también nos acompaña, ¿no? Sacamos al matrimonio completo. Exactamente. Y bueno, pues empezamos a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9, 10, 11, que es la misa solemne. Más o menos sobre las 12 sale la procesión, que se vendrá a recoger en torno a las 4 de la tarde. A la 1 de la tarde, aunque la procesión está en la calle. Aquí no hay verja, ¿no? Nada, aquí no hay verja, no hay reja, no hay cosas. Al estilo castellano. No hay cosas raras. Aquí al estilo castellano, con unos vivas muy secos, que me dirían algunos. Y bueno, como somos. Pero que va un poco con nosotros, con nuestro carácter. Sí. ¿Las andas son tipo parihuelas o son...? Las andas son tipo parihuelas, sí. Además es que si no, no saldrían por la puerta. De hecho, se quería haber recuperado este año los arcos que se sacaban hasta más o menos como hasta 1920, una cosa así, salían unos arcos de flores, y la idea de la cofradía era haberlos recuperado, pero por el tamaño de las puertas es imposible. Cuando esos arcos salían, las puertas tenían unas dimensiones totalmente diferentes a las que tienen ahora. Con la reforma de la fachada de los años 60, las puertas se modifican y no podían salir, o sea, era imposible. 5 horas de procesión, pero estáis por esta zona, ¿no? Por toda la campa. Salimos por la pradera y todo el tiempo bailando jotas, e incluso mientras está la procesión por la calle hay una misa también, que hay veces que la gente no termina de entenderlo, pero es una de las misas también que tiene mucha gente que viene a ver salir a la Virgen, aprovecha, hace un descanso para entrar a misa y luego después continúa con la procesión y bueno, pues con la fiesta que dura durante todo el día. Y luego comer y tomarse su vino y... Tomas tu vino, tus sardinas asadas, tus torrenos, tu panceta. ¡Uy, qué rico, por favor! Entras de la procesión, sales, bailas a la Virgen, repones fuerza con una limonada, con una cerveza. Vuelves a comer, terminas engordando mucho ese día, pero bueno. Y luego a la penitencia. Y luego el sacramento de la penitencia, ¿no? Hay que festejar a la Virgen. Es muy interesante los grupos de amigos, de familias, ¿no?, que se acercan a la campa, ¿no?, y ocupan todas estas mesas que veis. Algunos ponen pérgolas. Yo ya tengo visita para ese día. Vamos, yo ya tengo visita tanto en casa.
Bueno, tú cerrarás, supongo. Yo cierro porque además mi tienda se llama La Flor de la Campiña, y la Flor de la Campiña es la Virgen del Carmen de Extramuros, y es el día de la patrona de la tienda y se cierra la tienda. Entonces... Los que trabajamos, lamentablemente, pues no podemos, pero bueno. Siempre os quedan las misas de por la tarde, por eso son tan concurridas las misas de 5 de la tarde, de 8 y de 9, de 5, de 6, de 7 y de 8 son súper concurridas. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja, ¿cuándo viene a ver a la Virgen? Por la tarde, que es cuando puede. Ahí Se pierde la parte de la procesión. 8 es la última misa. La misa es a las 8, es la última misa, que este año va a ser protagonizada sobre todo, están invitados los jóvenes cofrades de todas las cofradías de Valladolid, y si da resultado, el año que viene en vez de 11 misas serán 12, porque la pondremos una específica solo directamente para jóvenes. Y hay curas para tanta misa, ¿no? Hay curas todavía para tanta misa. De momento todavía sí. Tenemos que pedir a la Virgen del Carmen por muchos y santos sacerdotes, pero todavía nos quedan algunos. ¿Cuántos hermanos o cuántos cofrades sois en la hermandad? En torno a 700. ¿700? Sí, más que muchas cofradías de Semana Santa. Sí, yo pensaba que no llegabais. Claro, es que pensáis que esto está aquí apartado de la ciudad, que aquí es una cofradía. Hay muchas veces que hay gente que son a día de hoy hermanos que me dicen, Jorge, es que yo esto en su día pensaba que era una cofradía de 4 viejos. Y no es una cofradía de 4 viejos, es una cofradía 700 de hermanos. 700 hermanos. Es lo que se iba a preguntar, que fíjate que una hermandad con tanta historia, los máximos responsables seáis jovencitos, qué bonito. Bueno, mantener porque tenemos esa tradición, otros responsables muy mayores que confían en nosotros y que se dejan meter en muchas liadas en muchas ocasiones. Bueno, Sergio tampoco es tan joven. No quiere participar de la tertulia, Sergio. Pero asiente con la cabeza, así que... que tenemos que poner... Oye, también hemos heredado de esta gente mayor, ¿no?, el testigo de esta devoción, de esta fiesta, que es muy importante en ese caso, porque existen varias razones, ¿no? En muchos casos son familias, ¿no?, de los barrios de alrededor, del centro, y de los fundadores. Quiero decir, la presidenta es una quinta generación de los fundadores. Sí, fíjate. Y la primera mujer presidente. Pero realmente es conocida en toda la ciudad de Valladolid, Carmen Extramuros, o es lo que decías tú, Miguel, ahora, por los barrios aquí cercanos, familias que son toda la vida tradicionales de la hermandad. Yo creo que es una cosa que todavía nos queda por hacer, el que la conozcan en toda la ciudad. Porque yo siempre, el otro día hablando del tema, ¿no?, de las octavillas que se hacen, pues está muy bien repartirlas en la iglesia, claro que está muy bien. Pero a lo mejor había que pensarse la gente que vive en Cobaresa, la gente que vive en Parquesol conoce a la Virgen del Carmen de Extramuros, o la que quien la conoce más es Barrio España, San Pedro Regalado, Rondilla, San Juan, quiero decir que es la Virgen de siempre de ellos. Que al final San Juan, cuando no existía ni Barrio de España, ni existía ni San Pedro Regalado, ni nada de eso, al final era la Virgen de Gloria del barrio de la Rondilla y del barrio de San Juan, era su Virgen de Gloria. Entonces, a lo mejor sí que ahí yo creo que es donde nos queda... Ya te digo yo que en la otra parte de la ciudad, más hacia el sur... Bueno, claro, en las Delicias, siendo Carmen, supongo que en las Delicias también tenga su pero potencia. es el Carmen de Delicias, claro, la patrona de su barrio. Pero bueno, como estáis hermanados de alguna manera... Yo creo que sí que hay... Sí, bueno, Nieves, la presidenta del Carmen de Delicias, aquí vamos siempre que puede, nos acompaña, cada vez que necesitamos algo de ella, ellos están dispuestos a lo que haga falta, y lo mismo nosotros con ellos, o sea que al final... Los pueblos de Castilla... Es cierto que hay mucha devoción a la Virgen del Carmen. Sí. En todos los pueblos de Castilla. Yo me acuerdo en mi pueblo siempre hay una novena a la Virgen del Carmen en julio. Sí, pero bueno, tú estás centrándote en la fiesta de julio, pero es que esta es atípica, claro, porque es el lunes de Pentecostés, claro. Es una fiesta especial, una porque romería. Celebramos la Virgen del Carmen de los carmelitas descalzos, que no los calzados. Los calzados es el 16 de julio. ¿Y se sabe por qué surge esta romería? Quiero decir, ¿por qué se fija en el calendario, en el lunes? Porque había dos celebraciones de la Virgen del Carmen. Una, la del Carmen descalzo,
que es el lunes de Pentecostés, y la del 16 de julio, que es la entrega del escatacopolario San Simón Stock, que es la del Carmen calzado. Es por eso. Anda. Es por eso. Yo a veces ahora cuando dices, no, siempre lo del dar a conocer a la Virgen, no, a mí siempre se me ocurren las altas misiones populares. Quizá la Virgen del Carmen tendría que estar un año pululando por Valladolid, de parroquia en parroquia, y cada mes o cada semana en un barrio diferente de Valladolid, para que la gente la conociera. Esa procesión que mencionaba anteriormente del 2015, yo creo que hizo mucho para que Valladolid conociese un poco esta imagen y a esta devoción que hay. Sí, bueno, por eso también participo del HOC. El HOC también al final, claro. Supongo que también eso ayudaría mucho. En todo caso, la mayoría de ciudadanos, especialmente a lo mejor los más jóvenes, saben o conocen de estas celebraciones precisamente pues por sus padres o por sus abuelos, que han oído en alguna ocasión hablar de ello, ¿no? Ahí está. Sí, bueno, pues también por eso, pues con lo del tema del encuentro de jóvenes cofrades se tiró mucho de que la Virgen pudiese participar. Y bueno, pues creo que tú como cofrade de la Veracruz, creo que puedes corroborar, porque sí, a mí había días que me decían, pero Jorge, ¿cómo puede ser? O sea, no ha habido día que no haya habido cofrades del Carmen que hayan estado tanto en la catedral como en la Veracruz. O sea, debió de tener visitas, la Virgen no debió de estar sola ningún día. ¿Vosotros por qué os hicisteis cofrades de la hermandad de la Virgen del Carmen? Bueno, pues yo quizá mi historia es muy mala, puedo decir que es muy mala. Yo quería tener impuesto el escapulario, en mi casa había una devoción especial a la Virgen del Carmen. Mi madre la cuesta mucho quedarse embarazada, y ella era muy devota en el pueblo de la Virgen del Carmen, lo que tú dices, ¿no? Siempre en todos los pueblos de Castilla hay una Virgen del Carmen, hay una novena al Carmen. Y entonces ella hace una promesa, y durante los 9 meses de embarazo ella le lleva flores durante todas las semanas al pueblo cuando iban los fines de semana. Y yo por eso quería tener impuesto el escapulario de la Virgen del Carmen siendo cofrade de la Virgen del Carmen. Entonces yo analizo qué cofradías del Carmen hay en Valladolid. Entonces me parece que la que más tradición tiene, más arraigo tiene, es el Carmen de Extramuros. Yo conocía la romería, conocía a la Virgen y me parecía muy interesante, ya que me tenía que hacer cofrade de alguna. Quiero decir, yo vivo en Girón y en Girón hay una cofradía del Carmen. Incluso ahora no lo hacen, pero hasta, yo creo que un poco antes del COVID, o hasta que estuvo José Luis, el antiguo párroco, se celebraba procesión, y yo decidí venirme aquí. Y a mí siempre me han ocurrido cosas muy especiales en torno a la Virgen. Entonces, quiero decir, a la Virgen en la advocación del Carmen de Extramuros. Sí. Entonces yo quiero decir que quizá mi historia es un poco mundana, no sé. Yo quería tener muy puesto el escapulario y decidí que tenía que ser aquí, y como hermano. Y aquí he terminado de secretario de... Luego os vamos a preguntar por esas emociones, esas vivencias, porque ya sabéis en nuestros programas que siempre preguntamos por las emociones personales en torno a vuestra imagen de devoción. Pero bueno, Miguel, ¿por qué te hiciste del Carmen Extramuros? Bueno, pues dice Jorge de mundano, pues lo mío fue también casi casualidad. Yo la verdad que a la Virgen la conocí cuando vine a estudiar aquí, a Valladolid. Un día paseando con unos amigos entramos al santuario, la conocí. Luego, pues cuando estaba de exámenes me acercaba a la romería, a la fiesta, pero siempre era como algo distinto. Sin embargo... ¿Pero te acercabas a pedirla para los exámenes o para comer y beber? Más bien un poco de todo, un poco de todo, ¿no? Sí, hombre, y porque también me gusta, por ejemplo, de la Piedad, pues he sido desde pequeño, pero de esta, pues fue sobre todo el año que, unos días antes de defender mi tesis doctoral, pues le pedí a Jorge si podía participar para sacar la Virgen. Yo la saqué y bueno, pues en la procesión me trajeron las hojas de inscripción para la cofradía. O sea que en plena procesión te pusieron ahí para firmar. Teníamos a María, que ya ha fallecido, sí, María, y era una hacedora de cofrades nato. Entonces ya te decía, bueno, te hemos dejado sacar a la Virgen, ahora es el momento en que te tienes que hacer cofrade, y ella sacaba las hojas de... Sí, pero bueno, era algo que me llamaba, porque la verdad que la fiesta me impresionaba tanto, la devoción a la Virgen,
Que bueno, pues mira, aquí también hoy, a día de hoy participo de la junta directiva de esta hermandad con mucho orgullo, y la verdad que me gusta mucho porque me siento como en casa, y es una cofradía muy familiar en ese caso. Y por supuesto, bueno, pues también la fiesta es importante, pero bueno, ya pues son muchas cosas, muchos sentimientos los que hay en torno a ella. Bueno, pues contadnos esos sentimientos. Dices que es familiar, ¿no? Yo es que siempre digo que la casa de María, la casa de la Virgen del Carmen, tiene que ser casa de todos. Exacto. Entonces tiene que ser familiar, pues nada, sí o sí, ya, que ella es nuestra madre. Ya sabéis, hermanos, ya sabéis, amigos estudiantes, cuando necesitéis pedir algo a la Virgen, solo tenéis que venir a la Romería del Carmen. Y que os ponen la ficha de alta al lado. Eso es. Y entonces un boli, pues contad que... Ahora eso Sergio, que no quiere participar, lo hace mucho también. Ahora es Sergio el que saca en muchos casos la hoja de inscripción, o el que insiste mucho a mucha gente, sí, que sea cofrade. Es curioso porque muchos de los jóvenes que se acercan precisamente dicen que se quieren hacer cofrades. Luego ya lo dejamos a la decisión libre de cada uno, pero cuando conocen la romería y la fiesta que hay en torno a la Virgen y la devoción y el santuario, pues deciden apuntarse, ¿no? Oye, vosotros que estáis mucho por aquí, veréis a la gente, sobre todo, bueno, mayor y jóvenes, emocionarse ante la Virgen. Este es el día de la romería y los 3 días que tenéis previos. Sí, mira, te voy a decir lo que yo muchas veces, incluso hay veces que igual hago mal, porque no debería de hacerlo, ¿no? Yo a lo mejor hago fotografías de cosas que igual no deberías de hacerlo, ¿no? Pero yo cuando veo a una persona descalza durante toda la romería, y que ha hecho toda la romería, que ha venido aquí incluso ya con los pies sangrando, con los pies abrasados, te puedes imaginar, pues este año cayó un poquito antes, pero el año pasado, que era un 6 de junio, te puedes imaginar el calor que pegaba. Y esta persona en concreto, me recuerdo limpiándose los pies aquí con la manguera en el patio de la sala al lado de donde estamos. Yo me acuerdo que hubo alguien que me dijo: Jorge, espero que lo que fuese se lo haya concedido la Virgen, y si no, que se lo conceda. Y yo le dije, es que esto es la Virgen del Carmen. Cuando tú hay muchos días que aquí vienes, pues eso, vienes a hacer tus cosas, y a lo mejor va a empezar la misa y ves que hay alguien arrodillado en las escaleras del altar, son cosas que... Sí, que es que eso es la Virgen del Carmen. Yo cuando veo eso a la gente que hace los rosarios de la Aurora todos los años y viene desde la iglesia de San Pedro para encontrarse aquí con la Virgen y viene descalzo, y es que eso es la Virgen del Carmen, eso es la Virgen del Carmen. O gente que a veces tú ves y dices, es imposible que el nivel adquisitivo que tenga sea grande, y les ves con unos centros de flores que vienen con la Virgen, que dices, es que parte del dinero que tenían posiblemente para este mes para comer, lo han gastado en traer su ofrenda a la Virgen, porque seguro que algo les ha concedido. Es que eso es la Virgen del Carmen, o sea, son todas esas vivencias. Realmente es algo emocionante, ¿no? Pues, yo os lo cuento y tengo que aguantarme en muchos casos las lágrimas. De hecho, es de las pocas imágenes que a mí consiguen hacerme llorar muchas veces al año. Yo recuerdo, por ejemplo, a nuestras abuelas, que en paz descansen las dos, tenían muchísima devoción a la Virgen del Carmen, tanto en un pueblo como en el otro, y siempre tenían ese rezo especial para la Virgen del Carmen, y es verdad, en los pueblos esa devoción popular a la Virgen del Carmen estaba muy arraigado, y yo creo que es de las cosas que se ha ido manteniendo, ¿no? Quiero decir que, bueno, la Virgen del Carmen hoy en día todavía sigue teniendo ese fervor, esa devoción. En el cabecero de la cama tengo el escapulario colgado. En los pueblos e incluso en los barrios, yo recuerdo en mi casa que siempre se llevaba cada X tiempo en la capillita de madera que iba rotando por yo doy fe de que a mi casa todos los meses viene la visita domiciliaria con la Virgen del Carmen. Sí, en los pueblos es la Sagrada Familia. Yo la Sagrada Familia, en casa de mis abuelas. Bueno, sí. Yo doy fe que viene. Nos has contado, Jorge, momentos emotivos que has visto a otras personas, pero cuéntanos, que ya sé que te emocionas, cuéntanos algún momento, una vivencia tuya que te haya hecho quizás sentir... Las vivencias mías, fíjate, me cuesta más exteriorizarlas, a veces igual
las veo menos, o igual como vengo muchos días y a lo mejor vengo a deshoras, y a lo mejor un día tienes que estar aquí a las 11 de la noche, que de repente dices, vienes aquí a estas horas, que ya no hay nadie, nada más estarán, pues eso, estarán las almas de los difuntos, pues es como más complicado, ¿no? Pero yo sí te podría decir, ¿no? Que yo hay veces que, bueno, pues las vivencias. Yo hace un par de años tengo un familiar que le da un ictus y bastante mal. Yo me acuerdo que vine a hablar con la Virgen y le dije que no era nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, pero que de verdad que fuese que por lo menos que fuera lo menos traumático para todos, ¿eh? Esto yo no sé qué día vendría, pero no había pasado en una semana. Estábamos enterrando a mi tía y casualidad, además todavía en pleno momento COVID. Al día siguiente era cuando ya pasábamos de haber más gente a otra vez a 25 personas y enterramos a mi tía. Los médicos nos dijeron que no se había enterado y no había sufrido, y en el mismo día enterramos a mi tía. Quiero decir que eso es un descanso. Mi tía murió a las 6 de la mañana y a las 7 de la tarde la habíamos enterrado, y yo estoy seguro que la Virgen del Carmen estaba ahí presente. Y otro de los casos que te voy a hablar es que hay una familia que decide regalar una corona en el año 2022, porque el padre era muy devoto de la Virgen, entonces ellos querían tener un detalle con la Virgen en recuerdo del padre, y yo me encargué de hablar con el orfebre y de llevar todo el tema de la donación. Y a mí me presentan el boceto y a mí se me queda corto de estrellas. Entonces yo le digo al orfebre que tiene que llevar más estrellas. Y el día que se presenta la corona, que Miguel hace una ponencia para explicar un poco el por qué las vírgenes tienen corona y demás, y todos los atributos, el porqué de esos atributos, cuando termina, la familia ha querido mantenerse en el anonimato, pero sí que hay una de la mujer, la viuda, me pregunta que por qué lleva 19 estrellas. Digo, bueno, ya habéis oído a Miguel y tal, y cual. Dice ya. Digo, algunas veces es 12, digo, por el Apocalipsis, digo, como habéis oído a Miguel, digo, pero tampoco había un número determinado. Me dice, ya, pero ¿por qué son 19? Digo, pues no sabría decirte. Pues digo, es que a mí me parecía que todos los rayos tenían que tener estrellas. Y entonces me dice, es que el número preferido de mi marido era el 19. Te puedes imaginar, yo en esos momentos lo único que pude hacer es llorar. Y al día siguiente viene una de las hijas que no había podido estar a la presentación y me pregunta que por qué se han puesto esmaltes azules y por qué se ha puesto lapislázuli. Digo, pues porque es una cosa muy de la época y demás. Dice, es que era el color favorito de mi padre. Entonces dices, ese tipo de cosas, ¿no? Incluso el mismo día que se le pone la corona a la Virgen se le pone con todas las luces de la iglesia encendidas y de repente en la homilía las luces se apagaron, fallaron las luces y se intentó encender las luces, imposible. Tuvimos que celebrar la misa a las luces de las velas, que por otro lado la presidenta, yo recuerdo, estaba súper apurada con el tema y demás. Ahora lo piensa y dice, la verdad es que quedó muy bonito porque todo el mundo le dijo que le había encantado. Bueno, cuando terminó la celebración dijimos que la gente se podía acercar a ver a la Virgen con la nueva orfebrería puesta. Las luces, igual que se habían ido, volvieron. Y te puedo asegurar que de 2020 a 2023 las luces no se han vuelto a marchar. Bueno, perdón, de 2020 no, que fue en 2021. Desde 2021 hasta ahora las luces de la iglesia nunca más han vuelto a fallar. Madre mía. Entonces, pues... Se ponen los pelos de punta, ¿eh? La presencia amorosa y maternal de nuestra madre. Miguel, cuéntanos tus vivencias también. Bueno, pues yo más bien testimonios y en sí, para mí también la Virgen del Carmen, la verdad que, como hablabais vosotros, pues me llega al corazón por mis abuelas especialmente, ¿no? Porque, bueno, pues la devoción en el pueblo y eso me acerca mucho a esta imagen que siempre en julio se celebra, ¿no? En ese caso. Y precisamente, bueno, pues cuando empecé a colaborar más con esta cofradía, con esta antigua devoción, pues de extramuros,
mi abuela me contaba que ella de pequeña también venía con unos familiares a la romería y eso, y la verdad que digo, pues mira, digo, que sepas que yo ahora estoy colaborando con ellos con muchísimo gusto, y eso, y todos los años se lo cuento, y todos los años me cuenta la historia, ¿no? En ese caso, y bueno, y ella lo guarda también, bueno, como una de las fiestas así más bonitas de cuando venía del pueblo a Valladolid, en ese caso. Yo, Milagros, y estas vivencias, pues no sabría deciros en ese caso. La verdad que al final las amistades que he ido adquiriendo en torno a la hermandad, pues creo que son uno de los grandes regalos por los que dar gracias a la Virgen y a Dios en ese aspecto. Muy bien. Bueno, yo creo... La verdad es que creo que lo que tienen que hacer ahora es que manden un mensaje desde aquí, desde Hermanos Cofrades, para que el resto de vallisoletanos y gente que no sea y tenga intención, pues que se haga cofrade, ¿no? Animad un poquito desde aquí. Si quisiera... Sergio, animar que es la labor de Sergio esa, Sergio, el animar a la gente, favor, que se haga cofrade y acércate un momento y contarlo, y él debería de haber contado lo que para él supone la Virgen del Carmen, que para él, yo no he visto, creo, a persona más enamorada de la Virgen del Carmen. Además, que Sergio, un chico joven que nos ven, por favor, Sergio, acércate. Bueno, dice que no quiere, tampoco le vamos a forzar. Bueno, si no, Jorge y Miguel, por favor, invitad a toda la audiencia a Valladolid a que se hagan cofrades del Carmen Extramuros, que vengan a la romería, que participen en todas las actividades. A Valladolid y a los pueblos de alrededor, que también de Santovenia, Cabezón, imagino, ¿no? También viene gente andando. Viene gente andando, y sobre todo en la novena, y la novena a las 6 de la mañana. Que te puedes imaginar que llevas, yo a veces digo, es peligroso que vengan. Claro, por la carretera. Por la carretera, sí. Pues nada, invitad, chicos. Bueno, pues vamos a ver, yo voy a hablar de lo más técnico, Jorge va a hablar seguramente de lo más sentimental en ese aspecto. Vamos a ver, esta es una romería que es de todos, que es de la ciudad de Valladolid, de los pueblos de alrededor y de todo el que quiera venir. Es una fiesta... de verdad, es verdad que es un lunes de Pentecostés, pero está todo el día, hasta las tantas de la noche, si quieren, en ese caso. Hasta muy tarde, al día siguiente es laborable, ¿no? Pero es una fiesta muy interesante en ese caso, que tiene gran arraigo, que se relaciona con nuestras raíces en ese aspecto, y que, claro, bueno, pues requiere también de sangre nueva siempre para renovarse, en ese caso, pues para ayudar con las imágenes, para contribuir con los bailes, para contribuir, bueno, pues con los puestos que se ponen alrededor de vendedores, de beber, de comer. ¿Eso también lo montáis vosotros? No, eso, bueno, pues son los vecinos, ¿no?, del barrio España. Los que bueno, ni eso, o sea, quiero decir que son los puestos de feriantes que llevan toda la vida y que lo mismo van de generación en generación, o sea, la Virgen se la denomina la Morena porque era una manera de que tenían de vender los productos de los puestos, y entonces cuando pasaba la Virgen le decía: Morena, morenita, cómprame unas avellanas. A día de hoy se le siguen tirando, no se le tiran avellanas como antiguamente, que la Virgen sufría avellanazos, porque hoy en día hay una conciencia muy grande hacia lo que es la conservación del arte, pero se le siguen echando al paso de la Virgen, se siguen echando las avellanas porque lo hacían los abuelos, los bisabuelos. Y yo quiero decirte que son gente feriante de toda la vida, que ellos vienen aquí, incluso esa gente feriante, que ya sabes que ellos van cambiando, por ejemplo, llega Ramos, venden sus palmas. Sí. Aquí tenemos una familia de feriantes concreta que a la Virgen del Carmen nunca le falta una palma, y siempre es una palma que no es las que venden normalmente, o sea, ellos traen una palma especial que regalan para la Virgen del Carmen, ¿no? Sí. Y el domingo de Ramos tiene su palma, ¿no? Eso te quiero decir que son gente que han estado también en la romería de San Isidro, que van a otros pueblos y demás, y que siempre vienen, no es una cosa que organice la cofradía como tal. Sí. La cofradía organiza la parte religiosa. Además es una cofradía, pues como os decía, muy familiar, muy acogedora. Aquí a lo largo del año pues hay convivencia,
familias, de hermandades, vienen grupos a rezar y descubren, bueno, pues como vosotros, ¿no? El arte, la belleza, ¿no? Que encierra. De hecho, más o menos en un mes tú tienes una paella de aquí. Sí, tengo una paella de aquí, exactamente. Aquí los hermanos franciscanos, el último domingo o sea que de... a lo largo del año tenéis actividades de visitas al santuario. Bueno, primero vamos a partir de la base de que aquí se celebra el sacrificio de la Santa Misa de lunes a domingo. Y está todos los días se celebra misa. Y luego después, lo de lunes a sábado a las 5:30 de la tarde, los domingos a las 11, a las 12 y a la 1. Vale, pues si queréis venir, queridos amigos oyentes, y luego después pues participamos, quiero decir, pues hay conferencias, hay la novena a la Virgen, fiesta San José, participamos del Corpus. Yo hay veces que cuando leo la memoria de secretaría en enero, yo hay veces que de verdad la mayoría de veces me dan un aplauso y todo, o sea, porque es que llega un punto que yo les digo, yo sé que se hace pesado, pero es que la cofradía tiene al final tantas vivencias al final del año que yo me paso 20 minutos leyendo una memoria de secretaría. Fíjate. Sí. O sea que tenéis una gran actividad también, cofrade. Bueno, antes nos ha invitado Miguel a nivel técnico, ahora Jorge, invítanos a nivel sentimental, como te ha puesto el capote para que vistas. Bueno, pues a nivel sentimental y devocional, pues lo que decía antes, ¿no? Que aquí tenemos a una madre que nos está esperando, una madre que te escucha, que te ayuda, que está ahí siempre para nosotros y que espera nuestras oraciones y estar con nosotros. Y bueno, pues eso también al final es importante, ¿no? Cuando, pues un poco también lo que decía a lo mejor Miguel, ¿no? Cuando tú tienes el examen y vienes, pues obviamente si vienes y le pones la vela a la Virgen y no has estudiado, seguro que por mucho que la Virgen te quiera ayudar, no vas a salir de ahí, ¿no? Pero si además de haber estudiado vas a venir aquí, siempre vas a tener ese consuelo. O para darle acción de gracias, o sea, la Virgen siempre va a estar ahí para nosotros. Es que la madre siempre está esperándonos. Sí, ¿no? Y además también a veces el que esté un poquito lejos te ayuda a eso, a que es una peregrinación de alguna manera y... Extramuros. Al final... La verdad es que Valladolid, Miguel Ángel, es una ciudad muy de devociones marianas, ¿eh? Ahí, o sea, si nos ponemos a pensar, Angustias, Veracruz, Piedad, Soledad, Dolores, y luego ya fuera parte de la Semana Santa, Carmen, Pilar. Pilar. Además es que como no podría ser de otra manera. Y además focalizado, ¿no? Como yo siempre digo, por ejemplo, en Semana Santa yo siempre digo que hay como que son tres, solo a lo mejor son 3 vírgenes como tal, las grandes devociones, con mucha devoción todas. Y creo que con esto pasa lo mismo, es que Valladolid a lo mejor no tiene mucha cantidad de devociones marianas, pero las que tiene son con mucho arraigo, ¿eh? Sí que es verdad que al final... Muy bien, pues nada, Miguel Ángel, Miguel, Jorge, un placer, muchísimas gracias. Es un placer y un honor para Hermanos Cofrades haber realizado este programa especial. Llevábamos tiempo ya detrás de ello y por fin ya... Somos unos privilegiados, muchísimas gracias por acogernos. Ahora os tendremos que sacar la hoja de inscripción. Por cierto, las andas, no tendréis problemas de andas para sacar a la Virgen, ¿no? Porque tenéis aquí la nave de pasos, así que si nos vale uno, os tiene que valer otra, ¿no? Estáis invitados, por supuesto, si queréis venir y portar a la Virgen, y esto está abierto a todo el que quiera llevarla un rato. Y... O sea, cualquier persona que pase por la campa puede portar a la Virgen. Si lo solicita, normalmente nunca hay ningún problema, ¿no? Bueno, intentaremos hacer un esfuerzo este año. Vamos a intentar cómo venir, podemos conseguirlo. Sí que me apetece venir. ¿Cómo lo podemos conseguir? Y luego sí que nos tomamos un minuto juntos, ¿no? Y un choricito. Hombre, por supuesto. Que muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer, Jorge y Miguel. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros y feliz Pascua de Pentecostés. Igualmente, exactamente. Feliz Pascua de Pentecostés, que tenemos olvidado al Espíritu Santo. Y que viva la Virgen del Carmen. Y que viva la Virgen del Carmen. Viva la Morena. La Morena. Pues vamos a aprovechar tu presencia siempre querida y deseada, Miguel Ángel Alonso Crucito, para que nos deleites con incienso y romero, que no solo queda en Semana Santa y en Cuaresma, también aquí en las fiestas de Gloria. Así que incienso y romero con Miguel Ángel Alonso. Pues sí, incienso y romero este lunes al calor de unas sabrosas viandas, bien regado de gaznate con nuestros célebres caldos y al son de unas jotas de nuestra tierra. Todos ellos elementos básicos para hacer más llevadera y más grande la fiesta en honor de la Virgen del Carmen. Pero vayamos al grano. Corre el año de nuestro Señor de 1592.
sepan cuantos esta carta de poder vieren, como yo, Juan de Arfe Villafañe, residente al presente en la ciudad de Burgos, otorgo todo mi poder cumplido a Esteban Jordán, escultor vecino de la villa de Valladolid, especialmente para que por mí y en mi nombre pueda hacer e haga con el prior y convento de Nuestra Señora del Carmen, extramuros de la dicha villa de Valladolid, sobre razón de hacer e que haré una custodia de plata blanca de hasta 30 marcos de peso, poco más o menos, para el dicho monesterio, conforme a la traza que tiene el prior y convento, y en dicho tiempo y con las condiciones y por el precio y según y de la manera que vos, el dicho Esteban Jordán, concertáredes. Días después, el 13 de marzo de aquel mismo año, se firmaba la escritura entre el convento y Esteban Jordán, en la que se especificaba que el 29 de septiembre era la fecha de entrega de la custodia. Seguro que a todos nos suena el nombre de Juan de Arfe, famoso artista platero, autor de las monumentales custodias de las catedrales de Ávila, Sevilla y Valladolid, entre otras. Pues bien, no tan solo fue en Valladolid la catedral quien poseyó una custodia hecha por este artista, sino que también hizo otra bella custodia destinada al convento del Carmen donde nos encontramos, como así se desprende de este poder otorgado en 1592. Este contrato no tendría mayor trascendencia si no fuera porque la custodia que se consideraba desaparecida, probablemente a raíz de las desamortizaciones y exclaustraciones del 19, fue identificada en los años 60 por el catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Cruz Valdovinos. Fue identificada, decimos, con la que se encuentra en el Museo Toledano de Santa Cruz, otro elemento más del patrimonio vallisoletano que fue trasladado, perdón por el eufemismo, a otras tierras. No vamos a detenernos en detallar cómo era esta custodia. Remito a nuestros oyentes a la página web del citado museo. Sí añadiremos, no obstante, que pocos años después, en 1595, el propio Juan de Arfe, junto con Lesmes Fernández del Moral, se concertaron con este convento para hacer 2 ciriales de plata, ciriales actualmente en paradero desconocido, como tantas y tantas obras. También en estas celebraciones reparó el Papa Pío IX, pues en su breve de fecha 1 de febrero de 1872, en conmemoración del 250 aniversario de la canonización de Santa Teresa de Jesús, concedía indulgencia plenaria a todos los fieles que, confesando y comulgando, visitaran las iglesias de su reforma en los días 10, 11 y 12 del mes de marzo de aquel año. Aquella indulgencia se hacía extensiva a los que visitaran en los referidos días la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, extramuros de esta ciudad. Con tal motivo, la iglesia estaría abierta por la mañana y por la tarde. Tampoco fueron ajenos a esta romería algunos sucesos, como los ocurridos en 1884. Así, en la carretera del Carmen, chocó un coche contra un carro, trastornando este sin que ocurriera ninguna desgracia a las personas que iban en él. También entre varios individuos y algunos industriales de puestos de bebida, surgió una acalorada pendencia que no dio resultados funestos, merced a la intervención inmediata de los agentes del Cuerpo de Seguridad. Trabajo extra tendrían aquellos días los agentes de la autoridad. Otros 7 individuos más fueron también detenidos el mismo día en la inspección por embriaguez y escándalo. Por otro lado, una niña de corta edad que cogía de la mano de su madre en la iglesia del Carmen, cuando mayor concurrencia asistía al templo, hubo de desasirse del brazo que la guiaba, estando a punto de hallarse en inminente peligro de asfixia, se cuentan las crónicas, por el atropello de que fue víctima, pero gracias a un municipal que acudió a los gritos que salaba la tierna criatura, se consiguió salvar a esta de la desgracia que la amenazaba. La picaresca española también estaba presente por estos lares. Aquel mismo año de 1884, el señor inspector de víveres, acompañado del alcalde primero y del concejal señor Bruso, denunció en la romería del Carmen 3 barriles de escabeche que se habían presentado a la venta en malas condiciones, así como varias pesas por faltar a disposiciones sobre los bandos del buen gobierno. A saber qué peso tendrían aquellas pesas, si sirva el juego de palabras. Y concluyo.
Juan Agapito y Revilla, en su libro sobre las calles de Valladolid, nos cuenta que la hoy denominada Avenida de Palencia antaño se llamaba del Carmen, precisamente porque a través de ella se llegaba hasta este cenobio. Hasta aquí, amigos, unas breves pinceladas sobre unas fiestas que antaño gozaron de gran popularidad y que hoy vuelven por sus fueros gracias a la determinación de su cofradía. Muy bien, muchísimas gracias Miguel Ángel Alonso por incienso y romero. Bueno, no sé yo si hoy es chorizo y vino que incienso y romero, no sé yo. Sí, casi, bueno, se puede ir 50-50. Y jotas. Claro. Bueno, señores, queridos amigos oyentes, que esto se acaba, que me están llegando los aromas de lo que estábamos hablando, de las parrilladas y del vino y no podemos. Y vemos que Nuestra Señora del Carmen ya está preparada en sus andas para salir y que sus fieles devotos la veneren como es debido. Que muchísimas gracias por acogernos en este santuario hermoso, como os decíamos antes, Miguel y Jorge. Roberto, que yo también me alegro de haber elegido este programa porque no sabía lo que se mueve, lo que supone para los devotos del Carmen y para Valladolid esta romería, y reivindicamos esta fiesta, que todo vallisoletano la conozca, que se pase por aquí, porque es un ambiente precioso. Pues sí, es así. Invitamos, Raúl, a todo Valladolid a venir hasta esta campa, como bien nos han indicado Jorge y Miguel, hasta esta campa del Carmen, el lunes de Pentecostés, a disfrutar de un día de romería, de fe, de fiesta, de celebración, de amistad, de hermandad. Lástima que algunos trabajamos, pero bueno, vamos a hacer lo posible para intentar acercarnos por aquí un ratito, ¿no? Y por otro lado, antes de que se nos olvide, Raúl, recordar que el día 11 de junio es el Corpus y que, bueno, queríamos haberlo tratado un poquito más en detalle, pero bueno, no ha podido ser. Y nada, que tengamos presente también esta celebración importante, que es cuando verdaderamente la procesión de todas las procesiones. Eso es. Dios sale a la calle, Jesús sacramentado, y celebremos el Corpus en Valladolid como Valladolid se merece, que también esas tradiciones muy nuestras que hay que seguir. Que por cierto, este año se ha trasladado la procesión del Corpus por la mañana. Exactamente, eso íbamos a comentar, que la procesión es por la mañana. Imagino que se montarán altares y que la procesión, bueno, pues tendrá su recorrido habitual más o menos, y que todos estamos invitados a participar. ¿La Virgen del Carmen Extramuros también monta altar? Sí, lleva ya desde prácticamente la recuperación de esto, que se monta altar, baja siempre la Virgen pedigüeña y luego hay glorías a lo mejor a cosas que pasan en la ciudad. Pero sí. Yo debo reconocer que me gusta más el horario de mañana, pero es opinión mía, así que bueno. Pues, en cambio hay otros que preferimos el de tarde. Sería importante, ya fuera de mañana o de tarde, recuperar un poco la participación, todavía siendo la importancia que es esta procesión. Más participación de cofrades, a lo mejor de todas las cofradías y de cofrades y parroquias, exactamente. Y a ser posible poder recuperar aquella actividad, aquella forma de procesión que era salir las parroquias, la mayoría de ellas con sus santos titulares, claro. Muy bien, pues nada, Miguel Ángel Alonso, muchísimas gracias. Y ya sabes que después del Corpus nosotros estamos de más procesiones, Roberto, que en nuestros pueblos, San Antonio, en Torrecilla de la Abadesa, San Antonio de Padua, Torrecilla de la Abadesa 13 de junio y San Pelayo 26 de junio en Roladío, así que estáis todos invitados, San Antonio de Padua, los presentes también, en la mesa y los San Antonio de Padua también es de coger el monte, que es también en Valladolid con los franciscanos. Exactamente, también tenemos procesiones. Y hablando de procesiones, pues tampoco hay que olvidar las procesiones en honor a los Sagrados Corazones de Jesús y María. ¿Qué día no hay procesión, Miguel Ángel? Acabamos antes, ¿de qué días no hay procesión? Ya, sí, casi sí. No, quería hacer ese inciso con la participación de las hermandades, de las cofradías del descendimiento y de nuestro Padre Jesús atado a la columna.
Pues nada. Y por supuesto, antes de finalizar, dar las gracias a nuestros amigos Miguel, Jorge y Sergio por tan grata visita y por hacernos partícipes de este tesoro que tenemos en Valladolid. Bueno, Roberto Alonso, hermano mayor, no sé si vamos a parar ya de hacer programas hermanos cofrades, porque visto lo visto, tantas procesiones, a lo mejor no tenemos que descansar, pero sí que tenemos, es cierto, otros quehaceres y otros programas de radio, otros podcasts que hacer, que también que sepan nuestros oyentes de hermanos cofrades que hacemos otra serie de programas y que también nos invitamos a escuchar, ¿verdad, Roberto? Efectivamente, Raúl, hermanos cofrades, toma un respiro porque yo creo que ha sido una temporada muy intensa. Hemos intentado, la verdad es que hacerlo de la mejor manera posible. Lo hacemos con la única pretensión de realzar Valladolid desde ese rincón de nuestras fiestas, de nuestra religiosidad popular, de nuestra fe y de nuestras creencias más hondas y antiguas, de nuestra esencia en definitiva como vallisoletanos y castellanos, que no es otra cosa que nuestra Semana Santa, nuestras fiestas de Pascua y de Alegría, nuestra Cruz de Mayo, nuestro Corpus Christi, Pentecostés, San Pedro Regalado, la Virgen de San Lorenzo, en fin. Y paramos, sí, como bien dice Raúl, paramos porque ahora toca un poco de historia de España, que es el otro podcast que llevamos, que se llama Hispanos sin Complejos, de historia hispana, de historia que hay que valorar en su justa medida y destacar, porque tenemos una historia muy rica y muy grande y que no hay que avergonzarse por ella, ¿no? Volveremos sin duda para la coronación canónica de nuestra madre, la Señora de la Vera Cruz, que aquí también creo que sois cofrades y tenéis que sois partícipes, estáis en todos los eventos. Jorge y Miguel, madre mía, da gusto con esta gente, que va a ser un día para la historia de Valladolid y para la historia de nuestra Semana Santa, así que nada, ahí estaremos también. Muy bien, Roberto, que me encanta hacer radio contigo. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, hermano. Queridos amigos oyentes, cofradías, hermandades y amantes de la Semana Santa y procesiones de gloria de Valladolid, como siempre, un lujo y un privilegio hacer radio cofrade para todos vosotros. Gracias por escucharnos y aguantarnos. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! Eso iba a decir yo, que tenía que haberlo dicho Sergio. Os hablaron hermanos cofrades.